Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez. En esta oportunidad notamos que hay muchos compatriotas del expositor, y también le damos la bienvenida, obviamente, a todos los que nos vienen acompañando desde el 2020, cuando empezamos con estas charlas a través de la plataforma Zoom. En primer lugar, entonces, voy a hacer la presentación del expositor de hoy, Hernán Alejandro Olano García. Es rector de la institución universitaria Colegios de Colombia, UNICOC, miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, miembro correspondiente de las Academias Colombiana, Panameña y Boyacense de la Lengua, miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias Sociales, Políticas y Morales, miembro honorario del Colegio de Abogados de Lima, es doctor en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Javeriana, ha llevado a cabo estancias postdoctorales de investigación en Historia en la Universidad del País Vasco y en Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra. Es máster en Educación, en Derecho Canónico y en Relaciones Internacionales, y se dedica a investigar la historia de las instituciones. Hernán, bienvenido a esta charla del Instituto. Estamos muy contentos de que te sumes a nuestro prestigioso listado de expositores, y acto seguido te voy a poner como coanfitrión, así vas a poder pasar tu PowerPoint y vas a poder, y te pedimos por favor que grabes. Te recuerdo que el tiempo de exposición es de aproximadamente 20 minutos, finalizados los cuales volvemos a entrar con el mismo link para la etapa de preguntas y de comentarios. Así que acá te estoy poniendo como anfitrión, con lo cual la grabación... Un agradecimiento muy especial para el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de la Argentina, el doctor Ezequiel Abásolo, la doctora Viviana Kluger por la organización. Vamos a hablar precisamente acerca del constitucionalismo provincial colombiano y de los más de 200 años de constitucionalismo nacional colombiano en los siguientes minutos. Entonces, para esto vamos a tener en cuenta que en Colombia, lógicamente, hay unos orígenes hispanos de nuestro derecho, orígenes que están en las pragmáticas, las cédulas, las órdenes, los decretos y las ordenanzas del gobierno español desde 1492 hasta los alzamientos de Madrid de 1808. No podemos desconocer las leyes de Toro de 1505 que recopilaron algunas de las cláusulas testamentarias de Isabel la Católica, la copulata de leyes de Indias que se realiza durante el reinado de Felipe II por Juan de Obando en 1567, los cedularios y órdenes, las leyes de la nueva recopilación de Castilla del año 1680, la novísima recopilación de las leyes de Indias durante el reinado de Carlos III, el de España, y las demás normas expedidas entre 1816 y 1819 para el caso de Colombia, que fue el momento de la reconquista española, o conocido también como el régimen del terror. Sin embargo, yo soy partidario más que todo de hablar de una independencia judicial de Colombia, no de la independencia política del 20 de julio de 1810, sino de la independencia que viene con el advenimiento del Código Civil colombiano y la adopción el 20 de abril de 1887 del mismo. Código de autoría de don Andrés Bello López, que marca verdaderamente nuestra independencia jurídica. Sin embargo, esa independencia jurídica no puede desconocer una serie de etapas en materia de nuestra historia constitucional, como es una etapa precolombina de las cuales hay vestigios, entre otros, de los códigos de Nonparén y Nemequene, previos al descubrimiento de América y que se encuentran reseñados en las obras de los cronistas, particularmente en El Carnero de don Juan Rodríguez Freire. Luego la época de la conquista, de la colonia, una época revolucionaria a finales del siglo XVIII, en lo que se conoció como la Revolución de los Comuneros.
la etapa de ensayos de vida independiente o primeros pasos de la formación de la nacionalidad o federalismo anárquico o patria boba, que va de 1810 a 1815, la etapa de la Gran Colombia en la cual estuvimos reunidos en una sola nación con Ecuador y Venezuela, que va de 1819 a 1830, la etapa de la Nueva Granada, tal vez la más prolífica en constituciones para el caso colombiano, entre 1831 y 1885, la etapa de la Constitución de 1886, con esa duración inusitada de 104 años, 10 meses y 29 días, la etapa de la Constitución colombiana de 1991, de la cual mencioné, pues ya ha habido 55 reformas y una eventual etapa del posconflicto. Sin embargo, no puedo desconocer efectivamente que hay muchas de estas constituciones provinciales colombianas que se alimentaron con la Constitución de Bayona, expedida en 1808, escrita en francés por el propio emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte, y proclamada por el rey José I en Bayona, donde el discurso estuvo a cargo del colombiano Francisco Antonio Sea, quien más adelante, en 1819, sería precisamente quien proclamó la República de Colombia con la Ley Fundamental de Angostura del 17 de diciembre de ese año de nuestra independencia, 1819. Pero también esta Constitución de Bayona, que llegó por diferentes vías y que se introdujo dentro de las constituciones provinciales colombianas, sería un antecedente un poquito remoto frente a otro antecedente debido a la gran profusión de publicaciones en la ciudad de Cádiz, y que llegaría con la Carta de Cádiz, que sin embargo previamente ya en Colombia se había expedido la Constitución Monárquica de Cundinamarca de 1811 y la Constitución Republicana de Tunja del 9 de diciembre de 1811, en desarrollo del Acta de Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada del 27 de noviembre de 1811, en la cual se disponía que las diferentes provincias expedirían sus propias cartas constitucionales. Por eso ese constitucionalismo provincial fue bastante rico en esos años hasta 1815. Previamente a la Declaración de Independencia del 20 de julio de 1810, nosotros también en Colombia tuvimos una declaración de independencia que rompió totalmente con el régimen de Fernando VII y correspondió entonces a la Declaración de Independencia del Socorro del 10 de julio, ratificada el 15 de julio de 1810, y que está una y otra en la mitad con la declaración del 20 de julio de 1810, en la cual se disponía que Fernando VII era el rey de los cundinamarqueses siempre y cuando viniese a reinar desde Santa Fe de Bogotá, razón por la cual las Provincias Unidas se separan de Bogotá y no permiten entonces ese reconocimiento del rey que no era soberano, como dice nuestro himno nacional, y que se encontraba preso en el palacio en Bayona, en un ala del palacio, porque en la otra se encontraba su padre Carlos IV, y pasaron 6 años en los cuales ni el padre ni el hijo se vieron durante ese periodo. Como les decía, las Provincias Unidas de la Nueva Granada resuelven que tienen que expedir cada una de ellas su propia constitución, y es así como aparece, entre otras, la Constitución de Tunja. De la de Cundinamarca vale la pena reseñar que nosotros tuvimos una monarquía de 8 meses, porque se disponía allí que ante la ausencia del monarca debía existir una figura de un vicerregente o vicegerente de la persona del monarca, en cabeza de Jorge Tadeo Lozano, quien alcanzó a firmar algunos documentos como Jorge I de Cundinamarca. Esta fue una constitución extensa de más de 380 artículos, al estilo de lo que sería también proclamada la Constitución de Cádiz y que había tenido la Constitución de Bayona, y aparecen por primera vez toda la organización de los poderes públicos, las elecciones, las libertades individuales, la instrucción pública, los indultos y los temas de procedimiento penal. Pero sin embargo sería la Constitución de Tunja del 9 de diciembre de 1811 la que incluiría, entre otras, el derecho a la libertad de la educación, la libertad de derechos de las personas indígenas y demás que existieran, refiriéndose propiamente a lo que hoy en día conocemos como los afrocolombianos, y fijando, entre otras, la mayoría de edad a los 15 años, la elección popular del gobernador y de los jueces,
y una serie de derechos pues bastante extensos en concordancia con la Constitución de Bayona. Seguirían en su orden la Constitución de Antioquia de 1812, que aceptó precisamente la libertad de los esclavos, acto que no se concretaría sino hasta la Ley de Libertad de Vientres de Bolívar de 1819 y posteriormente con la Ley de 1851 que ya decretó la libertad absoluta de los esclavos en la Confederación Granadina, en los Estados Unidos de Colombia o en la República de la Nueva Granada, nombres que va a tomar Colombia durante el siglo XIX. También está la Constitución de Cartagena de 1812, constitución muy importante por cuanto establece el Tribunal del Consulado de Cartagena para tramitar todos los asuntos de derecho marítimo y comercial e incluye, entre otras, los mecanismos para la solución de conflictos. Por eso también tiene grata importancia la Constitución de 1812 de la ciudad de Cartagena de Indias. Otras constituciones, como la segunda de Cundinamarca, ya de carácter republicano en 1812, una segunda constitución en Antioquia en 1815, la constitución de la ciudad de Mariquita, ese es el nombre de la ciudad, de 1815, y la constitución de Neiva de 1815, al igual que la de Popayán y la de Pamplona, serían cartas dentro de ese grupo de constituciones provinciales, pero en 1816 Pablo Morillo, que había sido sargento en la batalla de Trafalgar y es ascendido por haber luchado al lado del duque de Wellington con gran valentía al rango de brigadier general, pues es el encomendado para partir hacia América con 66 buques de la corona española con el propósito de reconquistar todos estos territorios. Así entonces le pone sitio, entre otras, a la ciudad de Cartagena de Indias durante 106 días, en los cuales fallecieron 6.000 de las 18.000 personas que habitaban la ciudad. Ya había triunfado en la batalla de la Puerta, en la isla Margarita, en Venezuela, y por esa razón va a obtener más adelante 2 títulos nobiliarios, Marqués de la Puerta y Conde de Cartagena de Indias. Con ese sitio de Cartagena se organizan 3 columnas hacia el interior del país y ya llegando a Santa Fe de Bogotá, que era el nombre de la ciudad en ese momento, se organizan varios tribunales. El Consejo de Guerra Permanente para juzgar a los que debían ser castigados con la pena capital, el Consejo de Guerra y Purificación para los que deberían ser desterrados, la Junta de Secuestros para apropiarse de los bienes de unos y otros, y se restableció el Tribunal de la Santa Inquisición. Es ahí donde empieza todo ese íter ya nacional después de las constituciones, porque Pablo Morillo y su lugarteniente Juan Sámano van a ser vencidos por las tropas del libertador Simón Bolívar, y el 17 de diciembre de 1819, a órdenes del Congreso de Venezuela, se expide la primera ley fundamental con 14 artículos que servirían como tal durante 2 años mientras se reunía el Congreso en 1821 en la Villa del Rosario de Cúcuta, constitución que tenía la característica de ser pétrea, es decir, establecía la cláusula de inamovilidad de la Constitución durante 10 años. Sin embargo, en ese periodo se produce la reunión de Guayaquil de 1822 entre Bolívar y José de San Martín, al igual que la expedición de la Constitución Boliviana de 1826, lo cual hace que sea convocado un congreso en la ciudad de Ocaña en 1828, el cual no logra quórum. Durante 3 meses estuvo esperando Bolívar en una ciudad cercana, Bucaramanga, que se completara el quórum, y esa convención de Ocaña fracasó, ante lo cual Bolívar asume los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, y expide el Decreto Orgánico de Colombia del 27 de agosto de 1828, que daría luego la oportunidad de que atentaran contra su vida el 25 de septiembre de 1828. Sin embargo, ese decreto orgánico permanecerá hasta el final de la unión entre Venezuela, Ecuador y Cundinamarca, porque en 1830, si bien se convoca otra vez el Congreso, no se logra expedir la constitución de ese que se llamó el Congreso Admirable, ante lo cual cada una de las naciones sigue su destino, y en 1831
se expide una constitución o ley fundamental, autoría de don Alejandro Vélez, para servir como base para que en 1832 ya Colombia, recién separada de los otros departamentos, expidiera la ley fundamental de 1832, que serviría por espacio de 11 años, hasta la Carta del 20 de abril de 1843, en el marco de la Primera República Conservadora, y reemplazada en 1853 por la Constitución Centro Federal, en lo que se denominó la Primera República Liberal, que se extendería hasta 1885. La Carta Centrofederal, entre dar un paso a la federación absoluta o volver al centralismo, sería reemplazada en 1854 otra vez por la Constitución de 1843 debido al golpe de Estado del general José María Melo, pero a finales de 1854 se restablece la Carta del 53, que durará otros 4 años hasta la expedición de la Constitución de la Confederación Granadina de 1858, seguida de una carta con exclusión del otro partido, expedida únicamente por liberales, fruto de una convención en la ciudad de Río Negro, en Antioquia, conocida esta como la Constitución de Río Negro o Constitución de 1863. Por espacio de 22 años hubo una gran cantidad de enfrentamientos bélicos, hasta que comienza un movimiento denominado la Regeneración, liderado por don Rafael Núñez. Y con él entonces se redactan 18 bases de la reforma, al igual que con don Miguel Antonio Caro, que fueron sometidas a un plebiscito que debía ser votado por todos los consejos o ayuntamientos municipales de los pueblos existentes en Colombia, que por entonces eran 604. Hoy prácticamente se duplica la cifra. Así entonces fue expedida la Carta del 86 bajo el principio de robustecimiento del principio de autoridad, libertades prácticas y bien definidas, separación entre la Iglesia y el Estado y el reconocimiento de los derechos constitucionales, más no fundamentales, porque no había de todas maneras unos mecanismos para su protección. Esa constitución, que va a tener 74 reformas, va a durar hasta 1991, porque previamente en 1990 empieza el movimiento de reforma constitucional que procuraría el que se eligiera una Asamblea Nacional Constituyente, la cual durante 150 días de trabajo en 1991 expidió la carta actual, que tiene un preámbulo, una parte dogmática, una parte orgánica y unos mecanismos de reforma constitucional, al igual que algunas disposiciones transitorias. Esta Constitución de 1991 ha sufrido 55 reformas, prácticamente iniciando desde la administración de César Gaviria hasta los actos legislativos expedidos por el presidente Iván Duque en el cuatrenio que terminó en 2022. Estamos a la espera de otras reformas constitucionales que en Colombia se pueden hacer mediante acto legislativo, es decir, por el Congreso de la República, mediante Asamblea Nacional Constituyente o mediante referendo. La figura del referendo una única vez fue utilizada en el año 2003. La normatividad en Colombia pues suma más de 2.400 decretos cada uno de los años, al igual que las leyes que se enumeran consecutivamente desde el año 1992. En este momento vamos en la ley 1910, lo cual hace que se genere realmente una normatividad bastante grande y lo que se ha conocido en Colombia como el voterismo constitucional, haciendo eco de las imágenes plásticas, tanto en cuadros como en esculturas, de el gran escultor colombiano Fernando Botero. Por eso siempre se ha dicho acá que tenemos una hiperinflación legislativa. Entonces, muchísimas gracias y dejamos por acá nuestra sesión para que continuemos con las preguntas. Continuamos entonces con la segunda parte de la exposición del doctor Olano García, la parte que corresponde a los comentarios y las preguntas. Hernán, no sé si vos estás viendo ahí un comentario, una pregunta en el chat. ¿Querés responderla? Sí, efectivamente. Muchas gracias al doctor Jaime Cubides por su pregunta. Pues realmente él es más profesor de este tema que yo, pero también pues para nuestros amigos de diferentes países que están acá.
¿Cómo son las reformas de la Constitución? En Colombia tenemos 3 mecanismos para enmendar o reformar la Constitución. Uno se llama el acto legislativo, el otro el referendo y el otro la Asamblea Nacional Constituyente, tal y como está previsto en la misma carta. ¿Cuál es el acto legislativo o por qué se llama así? En 1905, el presidente de la República, general Rafael Reyes Prieto, cerró el Congreso y empezó él también a ejercer el poder en su totalidad. Tanto así que, entre otros, dictó un acto reformatorio de la Constitución en el cual decía: a partir de la fecha, el periodo del presidente será de 10 años, siempre y cuando el presidente sea el señor general Rafael Reyes. Firma Rafael Reyes. Entonces, como no había Congreso y no se expedían leyes, él decidió ponerle el nombre acto, primero actos reformatorios de la Constitución y luego actos legislativos para los que modificaban la Constitución. De ahí viene esa denominación que le damos nosotros hoy en día a la labor que se realiza en el Congreso de la República para modificar la Constitución. A diferencia de una ley ordinaria que tiene 4 debates, uno en una comisión constitucional permanente, otro en la Cámara, en el Senado, digamos, otro baja a la Cámara de Representantes en comisión y después en la plenaria de la Cámara de Representantes. Una reforma constitucional tiene 8 debates. Lo cual garantiza eventualmente pues también una reflexión por parte de los congresistas en el momento de enmendar la carta. Ese es uno de los mecanismos y es el más utilizado para reformar la Constitución. De las 55 reformas que les mencionaba, 54 fueron adoptadas directamente por el Congreso y una por referendo. Sin embargo, los resultados del referendo se adoptaron a través de algo también denominado acto legislativo en el año en que se produjo, en el año 2003. No se había precisamente utilizado ese mecanismo de reforma del referendo hasta la llegada al poder del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien durante la primera campaña presidencial, luego él estaría durante un ochenio, lo mismo que el presidente Juan Manuel Santos, había manifestado que a las 5 de la tarde del 7 de agosto de 2002 radicaría un referendo para modificar la Constitución, un referendo con 14 preguntas. Sin embargo, cuando se presenta un referendo, este debe ser el cuestionario aprobado mediante ley de la República. La ley debe ser remitida para el control por parte de la Corte Constitucional y en su momento nuestra Corte Constitucional manifestó que no era un referendo, sino que eran 14 referenditos y cada uno de ellos debía tener una votación específica, logrando un umbral cada una de las preguntas, y si se superaba ese umbral, que debía contar con la mitad más uno de los votos aprobatorios, pues se lograría la reforma constitucional. De las 14 preguntas, solo una de ellas fue aprobada, 2 obtuvieron el umbral y solo una de ellas fue aprobada como reforma constitucional, que fue la que modificó el artículo 122 en relación con lo que nosotros conocemos como la muerte política a los corruptos, que hoy en día se quiere revivir el tema. Bueno, y el otro mecanismo es la Asamblea Nacional Constituyente, referendo, acto legislativo, Asamblea Constituyente. Sin embargo, para que se vuelva a integrar una Asamblea Nacional Constituyente, se establece que debe presentarse una ley por medio de la cual se postula esa posibilidad de reforma, que esta ley debe ser aprobada por las mayorías de las cámaras. En este caso, en Colombia tenemos el Senado y la Cámara de Representantes integrando el Congreso, y las mayorías, pues hoy en día son un poco más difíciles de lograr precisamente por la conformación de estas. El Senado de la República se integra de 100 senadores de la circunscripción nacional electoral, 2 senadores de la circunscripción especial indígena, 5 senadores del Partido de los Comunes como efecto del acuerdo de paz, y otro senador que corresponde a quien haya perdido como candidato presidencial ante quien ejerce el mandato.
En este caso, pues fue elegido el ingeniero Rodolfo Hernández, quien ayer manifestó que no iría a continuar en el Congreso de la República. 108 senadores. Por el lado de la Cámara de Representantes, ya hay que lograr la mayoría de las dos cámaras, ¿no? Por el lado de la Cámara de Representantes, se les elige por las circunscripciones electorales que corresponden a las 32 provincias o departamentos, como les decimos nosotros, más Bogotá, es decir, hay 33 circunscripciones electorales territoriales. Se elige también 2 representantes a la Cámara por las comunidades afrocolombianas, 1 más por los indígenas, 1 por los colombianos residentes en el exterior, 1 por la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y 5 más por el Partido de los Comunes, sumado a ellos también la fórmula vicepresidencial derrotada en las elecciones o que haya quedado en segundo lugar. Entonces, pues son 296 congresistas los que tenemos en Colombia, hay que lograr esa mayoría, que se apruebe la ley, que esa ley vaya a control de la Corte, después que haya una convocatoria, luego que la convocatoria se apruebe por el pueblo y luego sí vendrían las elecciones de los delegatarios, con lo cual pues un mecanismo como el que utilizamos en 1990, en diciembre del 90 para reformar la Constitución y para expedir esta carta que ya tiene 31 años, pues viene a ser un poco más difícil. Lógicamente los proyectos, para ampliar un poco más la pregunta del doctor Cubides, cada uno de los proyectos deben ser publicados en el diario oficial, hay un decreto que los adopta, bueno, hay todo un trámite que se encuentra en el reglamento del Congreso de la República para que se pueda dar el trámite, los tiempos entre comisión, plenaria, comisión, plenaria, y pues todo esto respetando también un debido proceso para la aprobación de las reformas constitucionales que dependiendo pues también las condiciones de las mismas lo que se refiere al artículo 377 de la Constitución colombiana gozan de cierto plus frente a las demás cuando se relacionan con derechos constitucionales fundamentales. Bueno, No hay otra pregunta. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y no veo por ahora ninguna otra... Al doctor Martírez, que tiene la mano levantada. Ah, doctor Martírez, adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar al profesor Olano por su magnífica conferencia que nos ha ilustrado sobre un tema tan interesante como este del constitucionalismo colombiano. Una pregunta muy interesante para mí. Yo me ocupé varias veces de la Constitución de Bayona y no supe, ahora lo sé por su conferencia que acabo de escuchar, de la influencia de la Constitución de Bayona en constituciones americanas. De manera que este tema, que seguramente está volcado en ese libro que usted ha exhibido la tapa, que yo no alcancé a verificar los Soy yo autores, el autor, maestro. Me interesa. Sí, ¿Es maestro. usted? El autor es usted. Bueno, pues me interesaría muchísimo leerlo. Claro. De manera que si usted sería tan gentil de dejar en el instituto dónde puedo conseguirlo y cuál es el título correcto, porque conseguirlo se podrá hay muchos medios, ¿no? Así que lo felicito y me interesaría mucho este tema de Bayona, que para mí es muy Muchísimas importante. Gracias, doctor. Todo Así que muchas gracias. Hernán, ¿hay una versión digital de ese libro? Yo lo consigo, fue publicado por la Academia Colombiana de Jurisprudencia, está el PDF, lo consigo, bueno, lo remito a través del correo electrónico, a través del WhatsApp a Ezequiel. Bueno, muchísimas gracias. Doctor, se lo hacemos llegar, lo ponemos en nuestra biblioteca digital, a través de nuestro bibliotecario, el licenciado Lescano, y queda para consulta del doctor Martírez y de todos los que quieran consultarlo. Gracias, gracias a ambos. Bueno,
No veo ninguna manito levantada, ni nadie que me esté haciendo gestos desesperados. Así que le damos... Viviana, no me ves a mí con mi mano A Ezequiel, que tiene levantada. la mano levantada. No me dejaron terminar, salvo el doctor Abasolo. No me dejaste terminar. Ah, muy bien. Salvo el doctor Abasolo, porque el doctor Abasolo levantó la manito como corresponde, pero hay gente que no sabe levantar la mano, entonces empieza a hacer gestos que no los puedo ver porque no alcanzo a ver a todos. Así que, a ver, Angélica María Zuluaga, ¿quiere hacer una pregunta? Perdón, Abasolo, perdón. Angélica Zuluaga Lozano, ¿querés hacer una pregunta? Ya está agradeciendo por la presencia. Ok, bueno, entonces doctora Abasolo, adelante. Quería agradecer, muy bien. Ezequiel, adelante. ¿Qué pasó? Parece que el doctor Abasolo debe haber tenido algún problema de conexión porque o se ofendió porque no le dimos el uso de la palabra. Bueno, ya va a entrar. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta de los que están acá. Acá me dice el doctor Abasolo que se le cayó internet. Bueno, puede pasar, puede suceder. A ver, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario sobre todos estos temas de los que habló el doctor Olano? ¿Alguno de nuestros constitucionalistas que están presentes acá? Ahí está Ernesto Campos. Adelante, Ernesto. Muchas gracias, doctora Viviana, y un saludo muy especial para el doctor Hernán Alejandro. Pues en primer lugar, felicitarlo por su charla y más que todo es un comentario que valga la pena hacer hoy que estamos aquí reunidos con compatriotas de Argentina. Para nosotros quienes nos interesamos por la historia constitucionalmente obligado al doctor Hernán Alejandro Olano y las diferentes publicaciones que ha hecho a lo largo de su vida académica. Por ejemplo, yo que me dediqué en algún momento al constitucionalismo provincial del federalismo, desde luego que tuve que acudir a las fuentes del doctor Olano y los estudiantes en Colombia y los mismos docentes lo sabemos que es un referente obligado a todas esas investigaciones del doctor Olano y por eso agradecer la invitación y sería ese el comentario que quería hacer hoy y felicitaciones doctor Hernán Alejandro y muchas gracias Viviana por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Campos. Bueno, muchísimas gracias. A ver si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. El doctor Abasolo está tratando de ingresar, está tratando de entrar, aunque sea a través de su teléfono. Vamos a ver si tiene suerte. Una pregunta te quiero hacer yo, que no soy constitucionalista ni especialista en historia constitucional. Estas constituciones que vos mencionaste del siglo XIX, de las distintas regiones, ¿qué fuentes tenías? No sé si llegaste a comentarlo. ¿En qué estaban basadas? ¿En qué antecedentes estaban basadas? Sí, efectivamente, como lo comenté, muchas de ellas, aunque no lo traen otros doctrinantes y tienen como fuente esa Constitución de Bayona. En algunos otros casos tienen como fuente la Constitución de Cádiz, que por acá arriba la tengo, la Constitución de Cádiz, pero básicamente esas y primordialmente, independiente del uso de una u otra constitución, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de don Antonio Nariño, precursor, y precisamente sobre ese particular quería aquí, aprovechando que está el doctor Campos, él es el autor de este magnífico libro sobre don Antonio Nariño, que realmente viene a ser
el referente y el que podríamos decir es el verdadero padre del Constitución a través de la traducción que hizo de la Declaración de Derechos del Hombre. Muy bien. Y una pregunta. Dentro de Ezequiel. Ahora te hago una preguntita que a mí me quedó. ¿Qué registro tienen ustedes de la efectiva invocación o aplicación de la novísima recopilación de 1805? De 1805 está el estudio del doctor Luis Javier Moreno sobre la influencia de muchas de estas disposiciones, particularmente el constitucionalismo colombiano federal de la segunda mitad del siglo XIX, donde muchas de las disposiciones tuvieron el desarrollo a través de los denominados códigos en lo criminal, en lo procesal, en lo de minas, que tenían que expedir los estados federados o luego los departamentos. Muy bien, muchas gracias. Ahora sí, el doctor Abasolo, si ingresó. Sí, sí. Adelante. Acá estoy, pero hay una pregunta de Diana Guerrero que está en el chat. Ok. Diana, adelante. Dice, de las 55 reformas, ¿cuáles considera estructurales y transformadoras a través de la historia? Bueno, de las 55 reformas debemos tener presente algo. Muchas de ellas han tratado únicamente la parte orgánica de la Constitución y no tanto la parte dogmática. Considero que dentro de las reformas que vienen a ser transformadoras a través de la historia o que tuvieron una aplicación bastante dolorosa para el Estado, vino a ser la que se realizó el 6 de diciembre de 1997, que fue la que modificó el artículo 35 de la Constitución en materia de la no extradición de colombianos. Estando allí, bueno, yo en ese momento era asesor del ministro del Interior, nos sacaron a todos del recinto del Congreso para evitar que se viciara un poco la votación, porque había muchas personas que no sabíamos si eran de otros ministerios o de qué origen, porque desafortunadamente cuando se redactó la Carta de 1991, las votaciones del artículo 35 no se tienen las grabaciones, porque hubo muchas personas que influenciaron, bien sea con dádivas o con amenazas, a los constituyentes para que se aprobara la norma tal y como estuvo durante 6 años, prohibiendo la extradición de colombianos y colombianas. Había un movimiento que se denominaba preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en el exterior. Y luego, cuando se da esta reforma de 1997, pues empieza a producirse ya la extradición de muchos de los vinculados, particularmente por temas del narcotráfico, a tal punto que en cada una de las diferentes administraciones que ha habido en Colombia en los últimos años, cada presidente ha extraditado a más de, tanto en el gobierno de Duque, por ejemplo, más de 700 personas. Ya el presidente Gustavo Petro firmó sus primeras extradiciones y todo esto realmente como transformador a través de la historia, en el sentido de que algo que estaba permeando la sociedad colombiana y que desafortunadamente aún lo sigue, como es el narcotráfico, tenía cierta impunidad con la norma que fue aprobada inicialmente en el 91. Pregunta por acá Luis Eduardo Rodríguez. De acuerdo con lo expuesto, ¿Colombia es un estado laico o confesional? Bueno, el acto legislativo 1 del 57, primera vez que votaron las mujeres en Colombia, como les dije, modificó y reforzó el preámbulo de la Constitución anterior, manifestando allí en el inicio de la Constitución que aparte de en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, como iniciaba la carta anterior, la religión católica, apostólica y romana era esencial elemento del orden social.
con la Constitución de 1991, si bien se conserva el nombre de Dios dentro del preámbulo, Colombia pasa a ser un estado aconfesional más que un estado laico. ¿Por qué razón? Tendremos que detenernos bastante en muchos de los temas. Algunos podrían debatir mi opinión sobre el particular, pero considero que es aconfesional, por no laico. ¿Por qué razón? Porque está presente el nombre de Dios en el preámbulo y porque adicionalmente, para tomar posesión de su destino, como dice la Constitución, el presidente debe juramentarse y en el juramento está presente el compromiso de Dios. Es muy distinto lo que existe a través de la Ley 43 de 1993 de la doble nacionalidad, donde por primera vez, y es una ley realmente en la cual vamos a darnos cuenta que existe de todas maneras un principio de libertad religiosa aprobado dentro del Estado, que cuando una persona se juramenta como colombiana o colombiano, no tiene, más bien, se inscribe como colombiano o colombiana, no tiene que juramentarse, sino prestar una promesa solemne. Y esa promesa solemne también hoy en día es la que se toma, por ejemplo, en las graduaciones de las universidades, más que el juramento, precisamente para respetar la diversidad étnica y cultural colombiana y la libertad religiosa. Entonces, por eso, a mi juicio, es un estado aconfesional, no un estado laico, porque están presentes, lógicamente, las tradiciones dentro de nuestra propia identidad. Esto me permitió en su momento, precisamente, el defender las procesiones de la Semana Santa de Tunja, de Pamplona, de Popayán, de Monpós, 4 ciudades tradicionales con procesiones de Semana Santa de más de 400 años, ante la Corte Constitucional, y que la Corte Constitucional tuviera en cuenta precisamente que, como lo dijo la magistrada, una de las magistradas de la Corte, que se me escapa en este momento el nombre, dice: en democracia también hay cuestiones sagradas. Y esto pues también fue lo que me llevó en su momento a ser uno de los autores de los decretos reglamentarios de la Ley de Libertad Religiosa en Colombia, la Ley 133 del 94, cuando trabajé en el Ministerio del Interior. Bueno, muchas gracias. Ahora sí le damos la palabra al doctor Abasolo. Yo me despido porque seguramente con esos comentarios ya vamos a cerrar esta exposición. Te agradezco muchísimo, Hernán, que hayas estado acá hoy. Realmente ha sido un lujo. Estuve en contacto con constitucionalistas de acá de Argentina que no pueden estar porque parece que hay un congreso en este momento en Perú. Pero van a ver tu presentación, sí, que va a ser subida a nuestro canal de YouTube. Así que por mi parte yo me despido y te dejo en manos del señor director. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y además de calificado público de nuestro país, que después te va a escuchar, y los que también son forman parte de nuestra audiencia habitual, lo tenemos presente acá el doctor Raúl Bertelsen, que te está escuchando. Toda una autoridad del otro lado de los Andes. Ustedes son trasandinos para nosotros y nosotros somos trasandinos para ustedes. Muchas gracias por formar parte de nuestra audiencia. Bueno, pero Hernán, esto último que estabas diciendo se me ocurre, más allá de que no iba a ser de la pregunta, pero muy interesante para pensar en otra reunión de trabajo, este tema de la libertad religiosa, la tradición, la cultura. De hecho, además adelanto que estoy dirigiendo a un colega brasileño en su tesis doctoral en la UBA, hablando del sentido de trascendencia en el constitucionalismo latinoamericano, más allá del tipo de trascendencia. O sea, esta idea de pensar el constitucionalismo latinoamericano como un ingrediente trascendente más allá de la confesionalidad, como decías vos, la aconfesionalidad, pero con carácter de trascendencia. Así que después vamos a seguir conversando sobre eso, pero creo que también le va a interesar a más de uno de los colegas que te están escuchando. Hay 2 o 3 cosas que yo te quería consultar de tu valiosa exposición y que además a nosotros, creo que esto nos sirve para los que están escuchándonos y nos están acompañando, la enorme ignorancia recíproca que tenemos sobre los procesos constituyentes y los procesos jurídicos de nuestros países.
Y dentro de esta enorme ignorancia, así como estaba este tema de la Constitución de Bayona que tanto le interesó al doctor Martínez, tenemos una pregunta sobre esa época. Vos hablabas de la precariedad de la vida cultural en el sentido de la falta de imprenta, que entonces tuvieron que llevar adelante la impresión de una de las cartas locales en Bogotá. Ahora, llama poderosamente la atención que en la fragmentada geografía colombiana, en la época de esa patria boba, hubiese tantas constituciones tan diferentes. Hablan de una refinada y extendida cultura político-institucional revolucionaria. De hecho, lo poco que yo sé de esa época, plantean como que había un exceso de reflexión académica, un exceso de reflexión. Y nunca he podido conectarme a la universidad. Hay un micrófono ahí prendido. Samira, si lo podés desconectar. Y yo lo traté, lo estoy continuamente muteando y continuamente se está abriendo. Bueno, pero decía que es muy interesante ver el impacto intelectual de las ideas tal vez más renovadoras de la época, expresado. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es que llega a la Nueva Granada en ese momento esas lecturas y cómo es que tienen tanta importancia? Primera pregunta. Segunda pregunta es la de esta Constitución la Constitución del 86, que entiendo es la Constitución más sólida en cuanto a su permanencia, es la verdadera Constitución histórica de Colombia. ¿Cómo es que se elabora intelectualmente? ¿Tiene que ver con las universidades, con algunas editoriales, con algunos autores, con un clima intelectual de época? Y un tema que no lo mencionaste vos, y no tenías por qué mencionarlo, pero que creo que es uno de los puentes de esos personajes tan interesantes que podemos y que solemos tener en América, y que nos permitirían, además circunstancialmente, argentinos y colombianos, interesarnos por la historia constitucional común. Es el caso de Florentino González. Florentino González, que es el primer profesor, o uno de los primeros profesores de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, y del que entiendo que hay una muy sólida biografía en Colombia, que nosotros acá no conocemos, no tenemos contacto, pero que me parece que no hay en esa biografía bien trabajado, porque acá no se ha trabajado tampoco, ahí está buscando la biografía. No sé si fue el Banco de Colombia el que la publicó. He visto la tapa en internet. Y entonces, porque es muy interesante porque Florentino González tiene un alto impacto en la doctrina constitucional inicial argentina, y evidentemente Florentino González viene con toda su experiencia republicana y crítica o no, de sus años juveniles en Colombia, y piensa la Constitución argentina y el constitucionalismo en esa clave. Entonces, a nosotros, ahí está entonces el libro. A ver, eso, sí. Muy bien. Empiezo por Florentino González. Don Martín Alonso Pinzón, colombiano cartagenero que reside en Santiago de Chile hace más de 40 años. Escribió esta biografía sobre Florentino González que se llama Florentino González, jurisconsulto y hacendista. Y tuve yo precisamente la oportunidad de escribir sobre el particular. Quisiera solo de pronto leer acá este primer párrafo que dice, y de dónde me surgió también la inquietud sobre Florentino González. En el mes de septiembre del año 2001, estando en Wrocław, Polonia,
una vez terminada la visita a la tumba de Ferdinand Lassalle o Lasalle en el cementerio hebreo de la antigua Breslau, cuando fue posesión alemana, el profesor argentino Néstor Pedro Sagüez me preguntó cuál era la razón para que a Florentino González no se le hubiera hecho en Colombia algún homenaje, en razón a que fue el primer profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires. Mi respuesta a Sagüez fue el que en mi criterio don Florentino había sido estigmatizado por su participación en la noche septembrina de 1828, luego de lo cual huyó a Charalá, donde fue apresado y conducido con grilletes a Bogotá para ser recluido en el Colegio de San Bartolomé, convertido en cárcel, condenado a muerte, la cual le fue conmutada por 10 años de prisión en el castillo de San Fernando en Boca Chica, Cartagena, donde permanece hasta 1830, cuando parte hacia Jamaica, donde es auxiliado por Miguel Uribe Restrepo. Ahora el doctor Martín Alonso Pinzón nos ilustra desde Chile acerca de la labor de Florentino González como jurisconsulto y hacendista. Bueno, y continúo hablando de don Florentino González como por 10 páginas más, creo, sí, más o menos. Y empieza Florentino González. La importancia de Florentino también está en el sentido de que, bueno, hubo unas muchachas muy bonitas aquí en una ciudad que se llama Ocaña, en norte de Santander, muy famosas, que fueron Nicolasa y Bernardina, las Ibáñez. Una tuvo una cierta cercanía con Simón Bolívar, la otra, la melindrosa, con Francisco de Paula Santander, la que tuvo algún tipo de cercanía con Santander, se casa con Florentino González, y la que lo tuvo con Bolívar se casa con el señor Caro. Entonces, bueno, o al contrario, en este momento no lo preciso muy bien. Florentino González, bueno, se va con ella, se van para Chile, se van luego para Argentina, después de todo este episodio. La otra se queda por acá, el señor Caro, que era un español, pues al parecer, pues hijo de la mujer casada, se presume del marido, tuvo un hijo que al parecer era también del general Santander. Empieza pues ahí toda una lucha porque la estirpe de los Caro pues fueron los fundadores del Partido Conservador, José Eusebio Caro, luego su hijo, Miguel Antonio Caro, el gran latinista, fue el primer traductor de las obras de Virgilio, y mucho mejor que cualquier otro, conocía el latín, también pues como si hubiese nacido en la antigüedad. Y el señor Caro fue quien participó precisamente con Rafael Núñez en lo que fueron las 18 bases de la reforma sobre las cuales se estructuró la redacción de la Carta de 1886. Esa Constitución del 86, si bien existió una asamblea constituyente integrada por el mismo presidente y teniendo en cuenta también un poquito que no se le fueran a ir hacia el régimen federalista que venía de la carta anterior, prácticamente desde 1853 con el régimen centrofederal, luego la Confederación Granadina del 58, luego la Carta del 63. Entonces el presidente Núñez designa a los delegatarios, uno liberal, otro conservador, o uno conservador histórico y otro conservador nacionalista. Incluso el señor Caro fue delegatario por Panamá, pero él lo más lejos que había ido era una ciudad por aquí cerquita que se llama Facatativá, que queda como a 20 kilómetros de Bogotá. Quedan 3 minutos. Y de esa manera, quedan 3 minutos centrando un poco, ay, perfecto, centrando un poco el tema, pues son ellos, tanto Núñez, poeta, como Caro, latinista, los padres intelectuales de la Carta de 1886 y de lo que se redactó allí. Pero es importante también que en ese momento había 619 municipios en Colombia, hoy en día son 1029, 1030 más o menos. Y de esos 629 municipios, 604 votaron afirmativamente por esos 18 puntos sobre los cuales se estructura la Constitución del 86. Que viene a ser una constitución que por primera vez se reforma en el 88 a través de un decreto,
después a través de una ley, luego empiezan los actos reformatorios, después los actos legislativos. Y la primera ley, o una de las primeras leyes que reforma la Constitución en esas 74 reformas, la última de las reformas o la última gran reforma podríamos considerar que fue la de 1986, la reforma del centenario que consagró la consulta popular de carácter municipal o distrital y la elección popular de alcaldes. La otra gran reforma, la de 1936, la del cincuentenario, sobre la función social de la propiedad. La primera, vuelvo sobre ella, fue la referente al tema de la libertad de prensa, porque todas estas críticas sobre... Hernán, te vamos a tener que cortar de una manera cruel casi, la gente nos va a odiar cuando después escuchen esto, porque está muy interesante y creo que además, bueno, esto demuestra que detrás de esta presentación acotada por el tiempo, no cabe duda que hay una enorme erudición, tanto normativa como de estas no tan menores anécdotas que además de sabrosas son muy centrales para descubrir las razones y los motivos que están detrás de las decisiones normativas. Yo no tengo más porque falta un minuto que agradecerte tu generosidad, tu colaboración, tu participación, agradecerle a la audiencia. También lo felicito, que ahora se justo está levantando a Ernesto Campos por su libro sobre Nariño, que podría formar parte de la biblioteca de nuestro instituto. Esto es una solicitud casi al final, pero muy importante también para hacer circular esto. Nuestra red latinoamericana se construye con mucho de gratuidad y de generosidad, y tenemos que ir conociendo lo que se va produciendo en nuestras regiones. Así que yo te agradezco, les agradezco a todo el mundo su presencia, nos estamos viendo en las próximas actividades del instituto. Muchísimas gracias. Chao.